Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie que han estado dando los hermanos Samuel y aún el hermano Edgar nos apoyó en una sobre el libro de Génesis. El libro de Génesis. A modo de introducción, hermanos, Génesis lo que significa es orígenes o en el principio, dependiendo de la palabra. Nosotros sabemos que este libro de Génesis es un libro de 5, de lo que se conoce como el Pentateuco, la ley. Estos 5 libros, hermanos, nosotros sabemos que son fundacionales en el despliegue del diseño de Dios para la redención. Sabemos, hermanos, por registros bíblicos y aún la misma tradición, que fue escrito por Moisés. Tenemos referencias, por ejemplo, en Nehemías 8.1, Nehemías 8.18, Nehemías 13.1, refiriéndose a este libro, a la ley, como escrito por Moisés, y aún Cristo mismo hace referencia que Moisés escribió de él en Juan 5.46. El propósito, hermano, nosotros debemos entender este libro como les digo, un parte dentro del Pentateuco, como un todo. Génesis, hermanos, a pesar de que varios estudiosos, varios hermanos eruditos de la palabra del Señor, ellos han dividido el libro de Génesis en varias partes, varias estructuras. Pero nosotros, hermanos, de manera práctica, yo pienso que una manera como de dividir este libro de una manera que sea sencilla para nosotros es de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, que es lo que han cubierto nuestros hermanos, y desde Génesis capítulo 12 hasta el 50, que es el último capítulo. Esas son las dos partes que nosotros debemos tratar de tener en nuestra mente de las dos estructuras del libro de Génesis. Y esta segunda parte, de Génesis 12, hoy vamos a estar viendo específicamente hasta el capítulo 17, bueno, si el Señor nos lo permite, ¿no? Porque obviamente son 5 capítulos, hay mucho material, pero trataré de ser breve en estos capítulos. Comenzando, nosotros sabemos que estos capítulos, desde el 12 al 17, que es el que vamos a ver hoy, trata sobre la vida de Abraham. Pero, por ejemplo, de Génesis 1 al 11, nosotros lo podemos denominar como la historia primitiva. Este, hermano, revela los orígenes del universo, los principios del tiempo y del espacio, dice el pastor MacArthur, y muchos de los inicios de la experiencia humana. El matrimonio, Adán y Eva, la familia, la caída, se nos revela en esta primera parte. El pecado. Yo creo que el micrófono no está funcionando, ¿verdad, hermano? Sí, ok. El pecado, la redención, el juicio y las naciones. Eso lo vemos en Génesis del 1 al 11, a modo de repaso. A partir del Génesis capítulo 12 al 50, si pudiéramos titular esta sección, sería la historia patriarcal. La historia patriarcal, porque sabemos que se narra la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta segunda parte, hermanos, se le explicó a Israel cómo llegaron a existir como una familia. Recuerden que este libro, hermanos, tiene una audiencia. El libro de Génesis, del Pentateuco, cada libro tiene su audiencia principal. Y en el libro de Génesis nosotros sabemos que es el pueblo de Israel. Dios le está hablando por medio de Moisés a este pueblo. De cómo, por ejemplo, ellos llegaron a existir como una familia cuyo linaje podría ser aún rastreado a Heber. En Génesis, por ejemplo, capítulo 10, y aún retomándose más atrás hasta Sem, hijo de Noé. Hermanos, Génesis capítulo 1 al 11, vemos que fue Dios, hermanos, quien creó todo cuanto existe. Y nosotros en este libro, hermanos, a veces tendemos a quitar nuestra visión del personaje principal de todas las escrituras, que nosotros sabemos que es Dios. Vamos a estudiar, de hecho, la vida de Abraham. Perdón, hermanos. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí, así. A ver, hasta yo me asusté, hermano, no se preocupe. Pero bueno, hermanos, nada, continuemos con esta clase. Entonces, como les decía,
A pesar de que nosotros tenemos obviamente a hombres de Dios, como Moisés quien lo escribió, se nos narra, y como vamos a ver la historia de Abraham, nosotros sabemos que no solamente Génesis, no solamente la ley o el Pentateuco, sino toda la Biblia, hermanos, se trata de Dios. De Dios. De hecho, lo vemos en Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios. Toda la palabra de Dios, hermanos, es el libro de Él. Es la revelación escrita sobre Dios. Y lo que Dios, nuestro Dios, hace a través de los hombres. Como Adán, como Noé, como Abraham y el resto. Este es un libro, hermanos, sobre Dios, que nos revelan quién es Dios. Vemos, por ejemplo, hermanos, y hablando de esto, yo quise traerles un comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma, hablando más o menos de este tema. Él dice que los primeros capítulos de Génesis se nos presenta a Dios como un ser trascendente, que existe aparte y afuera del universo que crea. Su autoridad y poder se demuestran por su habilidad de ordenar el mundo por su palabra. Él es tanto un Dios de orden que establece límites y es también la fuente de juicio moral que declara lo que es bueno. Pero también vemos que se revela a Dios como inmanente, la deidad que forma el primer hombre desde el polvo y después moldea de una de esas costillas una compañía adecuada para él. Este Dios camina en el jardín y se comunica cara a cara con ellos, puestos lado a lado. Aquí vemos dos aspectos distintivos de la naturaleza de Dios al desplegarse a través de todo el resto del Génesis. A través de este capítulo, de este libro de Génesis, se nos revela a Dios como trascendente e inmanente. A través de los pactos que establece con Noé y con Abraham, Dios se revela a sí mismo como aquel que será fiel a lo que promete al efectuar su plan de salvación. Y es por eso que yo les digo, nosotros no podemos desconectar Génesis y la Biblia, hermano, de Dios. Vemos a personajes importantes, pero es el libro de Dios. Es Dios dándose a conocer. De hecho, lo vemos como la revelación especial de Dios en la palabra de Dios. Vemos que la creación es su revelación general, es Dios dándose a conocer, pero en la palabra vemos a Dios de una manera especial por medio de Cristo principalmente. Hermanos, este libro de Génesis revela el plan de Dios tanto para derrocar a Satanás a través de un miembro futuro de esa línea que desciende de Eva, como lo vimos, como nos lo habló el maestro Samuel en Génesis 3:15, y desciende para bendecir a todas las naciones de la tierra, a quien vamos a ver hoy como lo fue Abraham. Esta sección, hermanos, esta sección que vamos a estudiar hoy, que vimos desde que vamos a comenzar a ver en Génesis capítulo 12, abarca 38 capítulos. Yo creo que el micrófono se volvió a apagar, ¿verdad? Génesis capítulo 12, vemos que estos 38 capítulos de 12 al 50 nos dan un vistazo, hermanos, de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tres se conocen como los patriarcas, y comprender este linaje es crucial para poder entender toda la Biblia, ya que a través de ellos Dios comienza a revelar su plan de redención. Y por ejemplo el ministerio Nine Marks, ellos resumen, como este plan de redención en pocas frases. Ellos hablan de un pueblo especial de Dios, vivirá en el lugar especial de Dios y bajo el gobierno especial de Dios. Pueblo, lugar y gobierno. De hecho, ellos lo resumen de una manera como un poquito más detallada. Dice, Dios, hablando de esta parte, dice, Dios está haciendo un pacto de gracia con un hombre y sus descendientes que bendecirá a todo el mundo. En este pacto Dios ha prometido ser su Dios. También promete unilateralmente que ellos serán su pueblo especial, que vivirán en el lugar de elección y que ellos disfrutarán de una relación única con Él bajo su gobierno. Hermanos, en estos 3 versículos vemos a Dios llamando a Abraham y estableciendo unas promesas a Abraham.
Este llamado, hermanos, que lo vemos desde el verso 1 hasta el verso 9, vemos al llamado que Dios le hace a Abraham como un agente de la gracia redentora. Es paralelo al de Noé como el mediador de un pacto para toda la creación. La forma del llamado de Dios, dice, a Abraham también se asemeja a su patrón en la creación, anuncio, mandato e informe. Pero el patrón se rompe con la promesa divina. Estos versículos, hermanos, de Génesis 12, 1 al 3 principalmente, marcan un punto crucial en Génesis y en la historia de la redención. Aquí vemos a Dios, hermanos, llamando a Abraham. Y en estos capítulos, hermanos, que yo creo que es lo central del patriarca Abraham, es el tema de que Dios establece un pacto con Abraham. O sea, y eso es lo que yo quiero que yo quisiera enfatizar hoy, es el llamado y el pacto que Dios hace con Abraham. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios se relaciona con su pueblo precisamente a través de pactos. Y hablando de los pactos, nosotros encontramos, hermanos, en la palabra de Dios, y los pudiéramos resumir, esos pactos, como en 3 pactos que ha hecho Dios. Hay un pacto de redención, donde está nada más la persona de Dios, de la Trinidad, en la eternidad pasada, como le dicen los teólogos. Un pacto de redención donde Dios el Padre establece el plan, el Hijo, Cristo, lo lleva a cabo y el Espíritu Santo lo aplica. Pero ese pacto de redención se hizo en la eternidad pasada y no involucró a ninguna persona. Luego vemos el pacto que Dios hizo con Adán, que ese es el que se conoce como el pacto de obras, con toda la humanidad. Es un pacto de obras y luego tenemos el pacto de gracia. Y ese pacto, hermano, vemos que comienza precisamente con Abraham. Con Abraham. Hermanos, este pacto abrahámico específico que se presenta en estos 3 versículos queda establecido de manera más clara en Génesis capítulo 15, que ya lo vamos a ver. Y luego el Señor lo reafirma en Génesis 17. Y más adelante, una vez es renovado, luego con Isaac y con Jacob. Hermanos, este pacto que el Señor hizo con Abraham es un pacto perpetuo y contiene 4 elementos, hermanos, como los decíamos: una simiente, una tierra, una nación y finalmente una bendición. Esta promesa que Dios hace a Abraham, cuando Dios lo llama, vemos que Dios le dice que Abraham tenía que hacer algo. Lo vemos en el verso 1, dice, vete. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Hermanos, Abraham, eso nosotros podemos dividir este llamado que Dios le hace a Abraham como en dos partes. Por un lado, vemos las demandas que hace Dios en ese llamado a Abraham, y por el otro lado vemos las promesas las promesas o bendiciones que Dios le da a Abraham. Vemos las dos cosas, las demandas y las promesas que hace Dios en este llamado. Y, por ejemplo, vemos la primera demanda que le hace Dios a Abraham en el llamado. Le dice, vete de tu tierra. Dice, vete de tu tierra. Abraham debía dejar su tierra. Esta era el área geográfica, Harán, donde temporalmente Abraham estaba viviendo con su padre Taret. Original y culturalmente era de Ur de los Caldeos, una civilización avanzada a la cual pertenecía. Vemos que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Dios le estaba diciendo que saliera de ese lugar, y luego le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes. Abraham debía dejar a su padre. Y hermanos, esto significa dejar lo más querido y lo que representa seguridad y comodidad. Hermanos, estos versículos, como les decía, marcan un punto crucial en Génesis y en la historia de la redención. Dios comienza a establecer un pueblo del pacto para sí mismo.
Y el progreso del plan de redentor de Dios es evidente al separar a Abraham y hacer de Israel una gran nación. Nosotros a veces, hermanos, y esto es la conexión que nosotros siempre vemos en la soberanía del Señor y en la responsabilidad del hombre. Nosotros vemos que Abraham, hablando de esas demandas, nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, como un hombre que confiaba plenamente en Dios. Y eso es completamente cierto, pero también vemos a un hombre, que actúa conforme a esa fe. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Hermano, el llamado de Abraham requería una respuesta obediente, basada en una fe genuina en lo que Dios promete. Al abandonar la seguridad de su lugar de nacimiento y su familia, Abraham confía en que Dios cumplirá la promesa de hacer de él una gran nación, a pesar de no tener hijos ni tierra. Dios promete que a través de Abraham todas las familias de la tierra disfrutarían el favor de Dios. Pero Abraham tenía que hacer algo y Abraham debía salir, hermanos. Abraham debía salir, debía actuar. Esas son las demandas que vemos de esta promesa, de este llamamiento de Dios a Abraham. Y vemos las promesas, que era como les decía, lo primero que vemos, dice que Dios haría de Abraham una gran nación. Dice, y haré de ti una nación grande. Yo escuchaba a un doctor, teólogo, se llama Richard Pratt, y él decía que en este llamado, vemos un imperativo de Dios y vemos 3 expresiones verbales. Y ese imperativo es el que les decía, vete. Dios le está dando a Abraham una orden, y luego vemos esas expresiones verbales de Dios, de esas promesas que Dios hace al bendecirlo. Dice, haré de ti, esa es la primera expresión verbal, haré de ti una nación grande. Luego vemos la segunda promesa, que Dios iba a bendecir a Abraham. Dice, haré de ti, te bendeciré. Y luego dice, y engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham Dios iba a bendecir y engrandecer el nombre de Abraham en medio de la humanidad, de manera que se convirtiera en un hombre de bendición. Y la tercera promesa, vemos que Dios, por medio de Abraham, inaugura una nueva relación con todas las familias de la tierra. Las familias serán benditas o malditas de acuerdo a la relación que mantienen con Abraham y la nación en promesa, quien es el nuevo instrumento para bendición de la humanidad. Neymar, hermanos, como les decía, el Ministerio 9 Marcas, ellos desglosan estas promesas hechas a Abraham en su pueblo, su lugar y su gobierno. Hablando del lugar una vez más, que Dios le promete a Abraham, dice, Dios le promete a Abraham una tierra. Esta tierra es significativa, ya que, como se recuerda, Adán y Eva fueron expulsados de la perfecta tierra de Edén a causa de su pecado. Hermanos, y este libro también es bien importante, que no solamente tengamos en nuestra mente que es un libro sobre Dios, sobre la revelación de Dios en Génesis, pero en Génesis, hermanos, debido a la caída, nosotros sabemos que la creación quedó bajo maldición, y a través, hermanos, de toda la Biblia, y de hecho comenzando con Abraham, lo que nosotros vemos es Dios revirtiendo lo que se perdió en la creación, revirtiendo a través de toda la revelación especial. Y en contraste, en el libro de Apocalipsis vemos que lo que se perdió en Génesis, Dios lo restaura y lo restituye en Apocalipsis, hermanos. O sea, nosotros tenemos que entender eso en nuestra mente, de que al final todo se trata, hermanos, de que Dios hará nueva todas las cosas, como lo fue en el principio con Adán y Eva. Cuando el hombre tenía una relación con Dios, hermanos, sin pecado. Una relación cara a cara, el hombre disfrutaba de la presencia de Dios, y eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer, hermanos. Cristo vino a restaurar lo que el primero Adán destruyó. Por eso es que Cristo es nuestro segundo Adán. Cristo vino a restaurar, y todo comienza, hermanos, precisamente con la promesa, como lo explicó el hermano Samuel, el protoevangelio. Ahí vemos la promesa de Cristo. Y el cumplimiento de esa promesa lo vemos precisamente a través de Abraham y de lo que el Señor hace. Hermanos, como les digo, Dios le promete a Abraham una tierra.
Ellos, como les decía, Adán y Eva fueron expulsados de la tierra del Edén a causa de su pecado. Aquí la tierra prometida a Abraham, la tierra de Canaán, era una verdadera ubicación histórica, pero también sirve como un cuadro de la mayor realidad que vendría, dice el ministerio Neymar, que es lo que le estaba diciendo. Esa nueva creación al final de los tiempos, eso es lo que apunta a esa nueva tierra y esa promesa. Adelante, hermano. Antes que continúen ahí, Sí, hermano. todas esas promesas son excelentes, pero vemos que comienzan con una demanda de dependencia de Dios. Amén. Cuando se le dice, sale, tú tienes tu parentela, no sabía para dónde iba. Estaba dependiendo completamente de un Dios que acababa de conocer. Y vemos entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 37, que nos dice, el que ama padre o madre Más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijos o hijas más que a mí, No es digno de mí. ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos una dependencia total de parte de Dios para ser pueblo de Dios. Es lo primero que él pide, que dependa completamente de él. No sé para dónde iba, pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Amén. Arranca y vete, que yo voy a estar contigo. Y Sí. entonces que viene la promesa. Amén, hermano, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y como les digo, de hecho hay un texto en la palabra que al final, todas esas promesas, hermanos, de que Dios le da a Abraham y con lo que le acabo de decir hace rato, tiene su cumplimiento final en Cristo, hermanos. De hecho, hay un texto que dice que todas las promesas en Él son sí y amén. O sea, todas las promesas en Cristo, todas las promesas que Dios ha dado en Cristo son sí y amén. Hermanos, al final Dios en este llamado, Dios está revirtiendo la caída y está restableciendo para sí un pueblo que vivirá en un determinado lugar bajo su gobierno, como lo hicieron Adán y Eva. Abraham y sus descendientes inmediatos entendieron esto. Dice, por ejemplo, el escritor de Hebreos, en Hebreos 11, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Lo que acaba de decirle el hermano Samuel. Abraham salió y no sabía, pero él fue confiando en la palabra del Señor, en lo que Dios le había dicho. Por la fe, y es lo que quiere exaltar el escritor de Hebreo, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Hermanos, esto explica la naturaleza de la tierra prometida. Es una ciudad celestial edificada por Dios y no por el hombre, pero el peregrinaje de Abraham también nos alienta. La historia de Génesis registra que Abraham deambuló el resto de sus días. De hecho, la única parcela de tierra que oficialmente poseyó fue donde sepultó a su esposa Sara. Al igual que Abraham, si compartimos su fe, hemos sido llamados de nuestro hogar natural en este mundo al país celestial de Dios. Somos peregrinos que esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios. Si nos aferramos a esta promesa, como lo hizo Abraham, participaremos en estas mismas bendiciones. Hermanos, y esto es completamente cierto. Decía el pastor, teólogo Richard Pratt, él decía que nosotros vemos, hermanos, que Dios le hace una promesa a Abraham y lo llama, y fíjense lo que dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Fíjense ese orden, Dios lo llama, le da una promesa y le dice, te haré una nación grande, dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y luego le dice, y serás bendición. O sea, primero Abraham recibe la bendición de Dios y luego él es de bendición. Y el pastor decía que a través de toda la historia ese patrón se repite. Lo vemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo que por la gracia de Dios había recibido la bendición de Dios. ¿Para qué? Para que ellos fueran de bendición a otros, a todas las demás naciones. ¿Y qué es la iglesia hoy, hermanos? ¿Qué es lo que somos nosotros hoy? Nosotros hemos recibido la bendición de Dios, la salvación de nuestras almas, hermanos, y las bendiciones que recibimos a diario, ¿para qué? Para que también seamos de bendición a otros, a las naciones. Y sabemos que la mayor de las bendiciones es por medio de la proclamación del Evangelio. Cuando proclamamos el Evangelio a los perdidos. Es un patrón que se repite y esa es una aplicación que nosotros podemos sacar, hermanos, de este llamado y de esta promesa.
si compartimos la fe de Abraham. Como les decía, hermanos, en estos 9 versículos para avanzar, vemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Luego en el verso 10 hasta el 20 vemos a Abraham en Egipto. Vemos a Abraham en Egipto, dice el verso 1, dice, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que nunca la práctica de la obediencia va a ser fácil, ni la fe queda sin pruebas. Hermanos, nuestra fe es probada y lo está haciendo con Abraham. Aparentemente el hecho de que Canaán estaba poblada no fue de ansiedad para Abraham, pero una nueva prueba se presenta y es el hambre en la tierra prometida. Hermanos, aquí vemos que Abraham sale de esa tierra prometida por el hambre y va a Egipto. Y aquí vemos y algo que yo quiero enfatizar, hermanos, de Abraham. Quiero enfatizar esto de Abraham para exaltar precisamente al Dios en quien nosotros hemos creído. Hermanos, Abraham, por ejemplo, como se nos narra en el verso 12, dice, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es mi mujer, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti dejarán vivir. Hermanos, en esta segunda parte de Génesis 12 vemos a un hombre temeroso, un hombre que duda, un hombre que no confía en el Señor. Hermano, en resumen, vemos el pecado de Abraham. Al dudar, al mentir, al no decir quién era verdaderamente Sara por preservar su vida. Dice, me matarán. Hermanos, yo lo que quiero enfatizar con esto es que, y lo que enseña Romanos 3, es que todos hermanos, todos los hombres somos pecadores, incluyendo a Abraham. Solo que la gracia del Señor, el pacto que Dios había hecho por Abraham, la promesa que Dios le había hecho a Abraham se iba a cumplir a pesar del pecado de Abraham. Porque la gracia de nuestro Dios es mayor, hermano. El Señor es fiel a lo que Él ha prometido a pesar de nuestras fallas. Y eso es lo que vemos acá en Génesis capítulo 12. Vemos que hay hambre, vemos que Abraham sale, vemos a Abraham dudando. Hermanos, vemos a Abraham, hermanos, pecando en contra, dudando de lo que Dios le había dicho. Vemos a Abraham, hermanos, dudando, dice. Luego, para avanzar, el capítulo 13, vemos que Abraham regresa a la tierra de Canaán. Se nos narra, hermanos, en Génesis 13, verso 5, la separación de Abraham y Lot. Hermanos, esta separación de Abraham y Lot lo separa a Lot de la bendición. Lot le da la espalda a su tío e ignora los peligros de Sodoma. Sin embargo, incluso cuando pensaba que vivía en el cielo, se hundía casi hasta el infierno, dice Calvino, hablando de Lot. Nosotros recordemos, hermanos, que por ejemplo acá dice, vamos a leer esta porción, dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hermano, ya en esta simple porción vemos la fidelidad del Señor al bendecir a Abraham. Dios le está bendiciendo aún con todo lo que él tenía. Abraham era rico, hermanos. Dice, hubo pues problemas en los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Y aquí vemos, dice Abraham, en el verso 8, Abraham le dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Dice, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y de Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto hubo en Zoar. Dice, Lot escogió para sí todo el valle del Jordán. Y más adelante dice, así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Y escuchen esto, hermano, que esto es bien importante. Dice, y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Vemos, hermanos, dos contrastes se nos presentan en esta porción bíblica. Vemos a Lot, hermanos, andando por vista.
confiándole en lo que ven sus ojos, pero vemos a Abraham confiando en el Señor. Abraham le dice a Lot, ¿sabes? Tú vete a tu derecha, yo mire a la izquierda, o sea, escoge tú primero. Porque aquí una vez más hay que enfatizar, hermanos, sin lugar a dudas, la fe que Abraham tenía en el Señor. Vemos que era un hombre que flaqueaba, pero vemos un hombre que sigue perseverando en lo que Dios le había dicho. Y tanto es así, hermanos, que vemos al Señor al final de estos versículos, diciéndole a Abraham, dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y lo ancho de ella, porque a ti la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Hermanos, aquí vemos dos contrastes, Abraham y Lot. Abraham siendo llevado por lo que ven sus ojos y Abraham por su fe al confiar en las promesas de Dios. Y igualmente debemos actuar nosotros, hermanos. No nos debemos llevar a nivel de aplicación, no nos debemos llevar por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que el Señor ha dicho, hermanos. Por lo que el Señor ha dicho. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar la tierra y vemos que Abraham, hermanos, sigue confiando en el Señor. En contraste con Lot, Abraham confía en Dios y por fe hereda toda la tierra. Si ven, hermanos, Lot se fue por la vista y fue habitando, acercándose más a Sodoma, una ciudad del pecado, por su vista. Pero vemos a Dios, Abraham confiando en el Señor y poseyendo toda la tierra. O sea, es un contraste, hermano, glorioso. Y dice, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, numeroso. Vemos una vez más, hermanos, a Dios confirmando lo que había prometido en Génesis 12, del 1 al 3. Para avanzar, hermanos, llegamos a Génesis 14. Hay una guerra de los reyes. Dice, había una guerra, dice, aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, de Ariob, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tildar, rey de Goyín, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Atma, y a Semeber, rey de Soboín. El punto, hermanos, es que en esta porción vemos que hay una guerra con los reyes de Sodoma, y Lot, quien habitaba allí, va cautivo con estos reyes, a él se lo llevan. Dice el verso, entonces tomaron los bienes, verso 11 dice, tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, con todas sus provisiones, y se fueron y se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Más adelante, hermanos, se nos narra que Abraham libera a Lot, los versos del 13 al 16. Vemos a Abraham liberando a su primo. Dice, y uno de los que escaparon vino y le hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Gracias, hermano. Gracias. Un minuto. Luego vemos que Abraham libera a Lot. Dice, al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa en total y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche él y sus siervos organizaron sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes y también a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a las demás gentes. Hermanos, vemos una vez más a Dios respaldando a Abraham, protegiendo a Abraham, bendiciendo a Abraham al liberar a su sobrino. Vemos, hermanos, que Abraham confiaba en el Señor, pero en Génesis 17, hermanos, luego de esta victoria de Abraham, de que Dios le entregó a estos reyes y pudo liberar a su sobrino,
Se nos narra la historia, hermano, y es bien interesante, de Abraham y Melquisedec en Génesis 14. Permítame leer esta porción, hermanos, que es bien importante. Y dice el texto de Génesis 14, verso 17, dice: a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sab, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Y él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Hermanos, nosotros sabemos aún que el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 7, nosotros sabemos que este libro, hermanos, de Hebreos, exalta a la persona de Cristo por encima de todos, por encima de Moisés, de la ley, y dice de Melquisedec. Fíjense lo que dice Hebreos 7, verso del 1 al 3, para entender esta porción. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Dice, el nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia, luego también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin tener padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, quien permanece sacerdote a perpetuidad. Aquí vemos el contraste con Cristo, hermanos. O sea, el escritor de Hebreo utiliza a Melquisedec y dice: así es Cristo, con un sacerdocio que no tiene fin, haciendo superior. Y el punto acá, hermanos, que vemos que Melquisedec es superior a Abraham, porque Abraham le da los diezmos, y sabemos que superior a Abraham es nuestro Señor. Nuestro Señor. Dice la Biblia de Estudio de la Reforma, hermanos, hablando de Cristo en Génesis. Permítame leerles esta porción que es bien importante. Dice: lo que comienza en Génesis se cumple en Cristo. Lo que comienza en Génesis se cumple en Cristo. El paraíso perdido por el primer Adán es restaurado para siempre en el último Adán. Dios mismo proclamó que la descendencia de la mujer destruiría a Satanás. Génesis 3:15 dice: la genealogía que comienza en el capítulo 5 y avanza hasta el 11 se completa con el nacimiento de Jesucristo en Mateo 1 y Lucas 3. Dice, él es la descendencia final prometida a Abraham. ¿Sí ven quién es Cristo? Cristo es la descendencia final prometida a Abraham, lo vemos en Gálatas 3:16. Dice, los elegidos son benditos en él, en la simiente de Abraham, porque él solamente por su obediencia activa y pasiva satisfizo las demandas de la ley y murió en su lugar. Todos los que están unidos a Cristo por la fe son descendientes de Abraham. Eso lo enseña Gálatas 3, versos del 26 al 29. Dice, las audaces profecías y los tipos sutiles en Génesis muestran que Dios está escribiendo una historia que lleva al reposo eterno en Cristo. Dice, en el umbral de la profecía bíblica, Noé predijo que los jafetitas encontrarían salvación a través de los semitas, una profecía cumplida en el Nuevo Testamento. Dice, el regalo de una esposa a Adán provee una imagen para entender el regalo de la iglesia a Cristo. Y escuchen esto, el sacerdote de Melquisedec es como el del Hijo de Dios. Esta sagrada historia, que está unida en forma maravillosa, certifica que el enfoque del Génesis es Cristo. El enfoque del Génesis es Cristo. Nosotros no podemos, hermanos, desconectar, como les decía, Génesis del plan de redención y de la persona de Cristo. En Génesis 3:15 se le promete que iba a venir algún descendiente de la mujer, el primer evangelio. Y a Abraham se le promete en esa porción. Vayamos a Gálatas, hermanos, vamos a leer esa porción bíblica, Gálatas 3, para que veamos a Cristo de manera más clara en esa promesa que Dios le hace a Abraham y en ese llamado y en el sacerdocio de Melquisedec. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Vamos a leer desde el 15. Miren lo que dice. Hermanos,
Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, a tu descendencia. Y fíjense a quién apuntaba esa descendencia. Dice, es decir, Cristo. Cristo, hermanos, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham y que vemos aún en el sacerdocio de Melquisedec comparado con el de Cristo, hermanos, es una promesa que tiene su cumplimiento final en Cristo. En Cristo, no en Isaac, no en Jacob, no en los 12 hijos de José, sino que tiene su cumplimiento en Cristo. Y es toda la Biblia apuntándonos a esa verdad. Y vemos a Dios, hermanos, preservando lo que Él había prometido, lo que Dios había prometido. Hermanos, así llegamos a Génesis capítulo 15, que nos quedan ya pocos minutos. Génesis capítulo 15. Vayan conmigo a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, hermanos, vemos que Dios le promete un hijo a Abraham. Dice el verso 2, dice, y respondió Abraham, Señor, dice, vamos a leer desde el verso 1, después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Hermano, y no quitemos esto de Gálatas 3. Sabemos que sí, se refiere en primera instancia a Isaac, pero más glorioso que Isaac se refiere a Cristo. Dice, uno saldrá de tus entrañas y él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Hermanos, y en el verso 6, que es un verso glorioso, fíjense lo que dice, y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció y le fue contado, dice Reina Valera, y le fue contado por justicia. Hermanos, Abraham es contado como justo a los ojos de Dios por su fe. Hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que solamente hay una manera en cómo podemos ser salvos. Tanto los siervos de los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento son salvos de una misma manera, por la fe. Y eso lo vemos aún en textos como este. Abraham fue salvo, fue justificado por su fe. Dice, estas son buenas noticias para Abraham. Después de haber visto cuán pecaminosa era la humanidad, Abraham es un pecador al igual que el resto de los hombres, pero es contado como justo por su fe en Dios. Esta es una doctrina que Pablo resalta frecuentemente en el Nuevo Testamento, Romanos 4, Gálatas 3. Pablo usa este mismo versículo para demostrar que la única forma en que podemos ser justificados ante Dios es mediante la fe y solo por la fe. De ahí viene el lema sola fide. La Biblia es muy clara de que nunca nadie podrá, por su buen comportamiento, por sus buenas obras, o por asistir a la iglesia, por bautizarse, o por cualquier otra cosa en sus fuerzas, ganar esta justicia necesaria. Podemos recibirla únicamente por la fe, únicamente por la fe. Y eso es lo que vemos en Abraham, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y vemos luego que el Señor lo llama, y en el verso 15, en el verso 12, vemos que Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Hermanos, sin lugar a dudas, dice a la puesta del sol, vamos a leer esto y terminamos. El pacto de Dios con Abraham, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó a Abraham, el terror de una gran oscuridad cayó sobre él, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya,
donde serán esclavizados y oprimidos durante 40 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y escuchen lo que dice el verso 18. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los amorreos. Vemos, hermanos, a Dios haciendo un pacto con Abraham, jurando por él mismo. Hermanos, es un pacto que Dios hace con Abraham. Hermanos, vamos a dar la clase hasta acá y la semana que viene continuamos del capítulo 16 en adelante. Pero vemos, hermanos, que es Dios relacionándose a través de Abraham por medio de un pacto que Dios y solo Dios había prometido cumplir. O sea, quiero terminar con esto, hermanos, para dejar esto en nuestras mentes. Dios había jurado, y con esta porción que leemos, hermanos, de Génesis 15, que dice y una antorcha paseaba por el medio. En ese tiempo los pactos, hermanos, se confirmaban por medio de sangre, se certificaban por medio de sangre y nadie los podía incumplir. Pero en este pacto que Dios hace, hermanos, Dios mismo está jurando por Él mismo, y lo vamos a leer en Génesis 17, de que Él iba a cumplir ese pacto. Y dice, por amor a mí mismo, no por Abraham, ni lo que haga Abraham, ni lo que dependa de Abraham, sino que porque yo lo prometí. Por eso Dios se pasó por el medio, porque Dios mismo juró por sí mismo que iba a cumplir este pacto con Abraham. Y eso es solo por su pura gracia, hermanos, no por Abraham. La semana que viene continuamos, hermanos, con el capítulo 16 en adelante. Vamos a hacer una oración y terminamos nuestra clase. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este plan de redención. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos venir a ella y estudiarla y conocer más de ti, Señor. Conocer tu fidelidad, Señor, al prometer y al cumplir, Señor. Hoy, Señor, estamos años después de esta promesa, de ese cumplimiento, y a lo largo de toda la historia, Señor, hemos visto tu fidelidad a llevar a cabo este plan, Señor, lo que tú has prometido, porque tú lo juraste por ti mismo, Señor, y sabemos que en Cristo todas las promesas fueron cumplidas y son cumplidas en Él, Señor. Gracias por este plan, gracias por el patriarca aún Abraham, Señor, por lo que comenzaste en él, por tu pura gracia. Y hoy nosotros somos hijos de Abraham porque compartimos la misma fe que él tenía en ti, Señor. Y solo creyendo en ti, Señor, creyendo en Cristo, en su obra, es que podemos ser hijos, podemos ser justificados y recibir, Señor, las mismas bendiciones en Abraham, Señor, por tu pura gracia, por tu misericordia, por tu favor para con nosotros pecadores, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por tus promesas. Ayúdanos, Señor, a mirar este ejemplo y a vivir por fe, Señor, y no por lo que ven nuestros ojos, Señor. Por favor, fortalece nuestra fe y ayúdanos a seguir confiando en ti como lo hizo Abraham, Señor. Oramos en Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos.